Así que damos la bienvenida a todos aquellos también que se encuentran a través de redes sociales, también junto a nosotros, que también este año puedan ir conectándose los días martes, estudio con el pastor, los días miércoles también, estudios sobre las cartas paulinas estamos pasando, ¿no es cierto?, para que podamos también ir creciendo todos juntos. Vamos a empezar con el libro de Filipenses. Un libro muy lindo, he estado estudiándolo obviamente ¿qué decir de Filipenses? Vamos a hacer una pequeña introducción porque como estamos empezando este libro, ¿no es cierto?, vamos a hacer una pequeña introducción que si bien es cierto es un estudio, ¿no es cierto?, de los libros de la escritura. Más que nada es para que usted también en lo personal usted también estudie, ¿no es cierto? Entonces usted de repente está en su casa y dice, ¿qué estudio? ¿Qué libro puedo estudiar? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué puedo leer? Bueno, acompáñenos a nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos viendo el libro ahora de Filipenses, cosa que usted también en su casita tome el libro, tome su libro de estudio, tome algunos libros, ¿no es cierto? Empiece ahí a escudriñar también, para que también pueda aportar en las otras clases, ¿no es cierto?, o en esta, y también pueda ir creciendo, y también, nosotros hacemos no es un estudio muy extenso, digamos, ¿no es cierto?, pero sí damos algunas directrices para que usted pueda ir también comprendiendo este libro. Así que vamos con la introducción. Esta carta a los Filipenses es muy distinta, hermano, a las otras cartas del apóstol Pablo. Es distinta. Nosotros ya hemos estudiado Corintios, Gálatas, Efesios, ¿no es cierto? Lo hemos estudiado y nos vamos a dar cuenta que esta carta es totalmente distinta. Distinta tanto en la parte estructural, porque Pablo siempre decía, entregaba una enseñanza ahí fuerte y después la explicaba cómo podíamos nosotros seguir esa enseñanza, como le pasaba a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios. Entonces es distinta en su estructura como en su contenido, ya que esta carta es de agradecimiento. Es una carta de agradecimiento, ya no es como le mandaba a los Corintios, ¿cierto? Los Filipenses, al contrario de los Corintios, siempre apoyaron a Pablo, incluso mandándole ofrendas. ¿Se acuerdan ustedes que los Corintios siempre hablaban mal de Pablo? Los Corintios hablaban mal de Pablo y decían, Pablo no predica bien, Pablo no tiene un gran porte, Pablo no tiene un estirpe, Pablo se enreda cuando habla, siempre estaban criticando, ¿no es cierto? Y decían, no, yo prefiero a Pedro, yo soy de Apolo, ¿no es cierto? Y siempre fueron buscándole lo malo, o buscándole algo malo a Pablo, lo despreciaron, ¿no es cierto? Por los Corintios, pero no así los Filipenses. ¿Amén? Tanto así que Pablo entonces le llega a escribir esta carta. Los Filipenses amaban a Pablo y Pablo también amaba a los Filipenses. Pablo escribe esta carta desde Roma, habiendo sido acusado por los judíos de meter gentiles al templo. Además fue golpeado y lo intentaron matar. Este fue como fue hecha la carta. Lo sacan de Jerusalén, lo llevan a Cesarea y ahí está 2 años. El apóstol, ¿no es cierto?, preso, y esperando, está esperando un juicio. Luego apela a César y va a Roma, y en el camino sabemos que hay un naufragio, lo pica una serpiente, etcétera, o lo muerde una serpiente, etcétera, etcétera. Llega a Roma y como no hay ninguna acusación formal, porque la acusación no venía de parte de los romanos, sino venía de parte de los judíos, que decían que había metido ciertos gentiles en el templo de Jerusalén. Entonces, como no hay ninguna acusación formal de parte de los romanos, Pablo queda en reclusión, como lo llamaríamos ahora, reclusión domiciliaria. O sea, tiene que estar 2 años esperando en una casa alquilada, dice la escritura, ¿no es cierto?, donde ahí lo tienen esperando, donde él puede hacer discipulado, puede predicar, puede, ¿no es cierto?, recibir personas, y donde también en esta casa recibe la ofrenda de los filipenses, además de escribir esta carta, y también escribe otras cartas. En cuanto a los filipenses, podríamos decir que eran ciudadanos de una ciudad llamada Filipos, ¿no es cierto?, en la zona de Macedonia, parte norte de Grecia. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu le impide predicar a Pablo en varios lugares? El Espíritu no lo deja predicar en distintos lugares y él llega a Troas. Y antes de cruzar a Europa, tiene una visión y ve a un varón macedonio y le dice, ven y ayúdanos.
en la visión le dice al varón macedonio, le dice, ven y ayúdanos. Y Pablo junto a Timoteo, Silas y Lucas llegan a Filipos, una colonia. Es una colonia importante, no era cualquier lugar, porque es una colonia donde ellos podían otorgar ciudadanía romana. Tenía esta facultad, esta colonia. Pablo llega a Filipos y va a un río a orar, en donde se encuentra con unas mujeres, ¿no es cierto?, y predica el apóstol, el evangelio, y ahí está Lidia, una mujer que vendía púrpura, que era una tela, ¿no es cierto?, que eran carísimas y hermosas. Un día yendo Pablo a la oración, había una muchacha con espíritu de adivinación, ¿se acuerdan?, donde ella empezaba a gritar que esto era nombre de Dios, que tenían que escucharle, porque traían el mensaje y todo, y Pablo se molestó. Si es cierto, esta muchacha decía la verdad, pero no lo decía en un tono, ¿no es cierto?, de alabanza, sino que estaba haciendo tenía un espíritu de adivinación. Pablo expulsa este espíritu, se enoja a los amos de esta muchacha porque ya dejaron de tener el dinero, ¿no es cierto?, porque ganaban con ella. Arrestan a Pablo, lo meten en el calabozo, lo ponen ahí en el cepo. ¿Se acuerdan que el cepo era como unas tablas donde ellos ponían las manos y quedaban de una forma, como una mala forma, digamos, dentro de la cárcel, lo último del calabozo? Pero así todo, Pablo alaba a Dios y canta himnos, y después viene un terremoto. ¿Se acuerdan esa predicación del terremoto? Bueno, ahí está. Viene un terremoto, ¿no es cierto? El carcelero se va a matar porque piensa que Pablo y los otros reos, ¿no es cierto?, se van a escapar. Ahí Pablo dice que se detenga, que nadie se había arrancado, que estaban todos ahí. El carcelero cree, son salvos él y su familia. Al otro día sueltan a Pablo, y ahí con Lidia, con el carcelero y su familia, empieza esta iglesia. No lo repito, no. ¿Quedó grabado? Y ahí empieza esta iglesia. Es más o menos para que tengamos el contexto histórico, ¿no es cierto?, de cómo empezó Filipenses. Y por eso Lidia, esa que vendía, ¿no es cierto?, las telas, el carcelero, su esposa, su familia, ¿no es cierto?, vemos que son gente que amaban a Pablo, que gente que vio cómo Pablo estaba preso, y a pesar de estar preso y con la condición que estaba y por qué había sido encarcelado, ¿no es cierto?, Pablo nunca bajó los brazos, Pablo siguió predicando, Pablo a pesar de todo cantaba himnos, ¿no es cierto? Entonces esto también llamó mucho la atención de estas personas, y dijeron, realmente este es un hijo de Dios, realmente sirve a un Dios vivo, y un Dios poderoso. Así que así se empieza esta iglesia de Filipenses. Ahora vamos a ver. Fecha de la escritura, alrededor del 61 después de Cristo. Pablo quiere de Roma mientras estaba encarcelado. Tiene sido estaba con arresto domiciliario, como lo digo yo, porque estaba en una casa, pero eran 2 años que estuvo, como dicen ahora, privado de libertad. O sea, él no podía salir, él tenía que estar ahí en ese lugar. Tenía ciertos privilegios, claro, porque era romano. Él dijo que era romano. El propósito de esta carta, es animar a los creyentes fieles y estimularlos a tener más humildad, unidad y gozo y paz, mediante la búsqueda constante de Cristo y su semejanza. Y hay unos versículos clave, unos versículos bien lindo, por ejemplo, salté 2 nomás, que es Filipenses 4:4, que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Qué no se sabe ese versículo? Por otro, el más conocido de todo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Mire, estas son solamente saqué una pincelada de estos hermosos versículos que podemos encontrar, ¿no es cierto?, en el libro de Filipenses. Personajes clave en la carta: Pablo, Timoteo, Epafrodito, Evodia y Sintique. Eso está en el otro capítulo, ¿no es cierto? Lugar clave, Filipos. Y hoy ya empezamos a desmenuzar esta carta. Capítulo 1 de Filipenses. Empezamos, como siempre, de Pablo, con la salutación, que es el saludo, ¿cierto? Es el saludo. Pablo saluda a la iglesia de Filipos. Capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso dice la escritura en Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2, que viene siendo el típico saludo, ¿no es cierto?, del apóstol en sus cartas.
En estos versículos vimos que Pablo saluda a la iglesia de Filipos y expresa agradecimientos a Dios por ellos, intercediendo ante Dios a su favor. Pablo les informa de sus circunstancias presentes, animando a los que estaban angustiados a no preocuparse porque lo que le estaba pasando a él era para avance del Evangelio. Versículo 1. Pablo y Timoteo. Pablo escribió esta carta desde una prisión romana. Aquí Pablo incluye el nombre de Timoteo. Cuando empezamos a leer, dice Pablo y Timoteo. Seguramente, Pablo es quien escribe la carta, ¿no es cierto? Pero pone Pablo y Timoteo, nombra a Timoteo, lo incluye el nombre de Timoteo porque fue un colaborador importante en la propagación del Evangelio en Filipos y sus alrededores, así como un testigo confiable que colaboraba con autoridad las verdades expuestas por Pablo. Y se describe como siervo de Jesucristo, eso dice en la salutación, siervo de Jesucristo. Siervos. ¿Qué significa siervos? Esto denota un esclavo dispuesto que por voluntad propia se mantenía ligado a su amo, con facilidad y lealtad. Esto es lo que significa siervo. Y a los filipenses lo denomina en tres tipos. Cuando hablan de saludo lo denomina de tres tipos. A los filipenses cuando dice santos, nombre de santo, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, lo nombra así a los filipenses. Y santos, muchas veces nosotros tenemos esa confusión, porque nosotros también somos santos. Los que estamos en la congregación, hermano, también somos santos. Si no es cierto, el pastor dice que somos pecadores, ¿no es cierto? Y está bien, nosotros entendemos que somos pecadores, pero también podemos ser llamados santos. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros, sobre todo en esta parte, ¿no es cierto?, del mundo, o la gente de esos tiempos, cree que santos, o cuando uno se refiere a una persona como santa, es una persona que ha hecho milagros, una persona que tiene la aureola, que anda vestido de blanco, que no peca nunca. Entonces, tenemos esa visión de santo. Pero santo significa apartado, separado y dedicados a Dios. Y nosotros, en cierta forma, nosotros, los que vamos a la iglesia, ¿no es cierto?, somos santos porque somos apartados. ¿No es cierto? Somos separados de este mundo, ¿no es cierto?, y somos dedicados a Dios. Y eso es lo que significa santo. El término en Cristo Jesús, esto describe la unión de los creyentes de Filipos con Cristo en su muerte y resurrección, razón por la cual podían ser llamados santos. También le habla a los obispos. ¿Qué es un obispo? Es un supervisor, alguien que ve desde arriba. Eso significa la palabra episcopo, ¿no es cierto? Alguien que ve desde arriba. Y no es un título, sino una función dentro del cuerpo. Amén. A veces cuando también lo vemos de otra forma, cuando se le nombra a alguien obispo, obispo, es que yo soy obispo, pero obispo, hermano, no es un título, es una función, ¿no es cierto? Entonces a veces el ser humano, el hombre, ¿no es cierto?, comete ese error de cuando le entregan, ¿no es cierto?, una función distinta, o entonces muchas veces ellos piensan mal y piensan que van por encima de los demás. Y eso es obispo, es un supervisor, alguien que ve desde arriba. Ejemplo, como padres somos obispos de nuestros hijos, debemos supervisar su crecimiento. Entonces nosotros como padres también somos obispos de nuestros hijos porque nosotros estamos sobre ellos, ¿no es cierto?, y estamos supervisándolo, ¿no es cierto?, su crecimiento. Y también le habla a los diáconos, que significa servidores. Es un diácono, los servidores. Muchas veces también encontramos diáconos que les gusta que les sirvan, porque yo soy diácono. Pero totalmente ajeno, o lo contrario de la palabra, porque diácono justamente es servidor. Y así estaba compuesta la iglesia de Filipos. En el versículo 2 encontramos que dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz es un saludo clásico de Pablo. Ya lo habíamos visto antes, pero es bueno, a medida que vayamos contando con algunas cosas, irlas repasando, ¿no es cierto? Gracia y paz, saludo clásico de Pablo. Los griegos decían gracia, significaba hola.
Y los judíos saludaban Shalom, que significa paz. Este saludo recordaba a los creyentes su relación con Dios, ya que estas dos palabras definen lo que encontramos en el Señor Jesús. Para empezar, encontramos gracia, que significa favor no merecido. Y en este favor no merecido encontramos paz para con Dios. Y recordemos el orden, y esto lleva un orden, no es paz y gracia, sino que debe ser gracia y paz. Porque no puede haber paz si no primero hay gracia. Amén. Es un saludo típico de Pablo. Así. Eso en cuanto a la salutación del capítulo 1. Vamos a ver oración de Pablo por los creyentes. Esto es del versículo 3. Yo tengo del versículo 3 al versículo 9. Al versículo 18. Dice el versículo 3 de Filipenses capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aquí el apóstol da a entender esa hermosa relación con los filipenses. Qué lindo, hermano, cuando hay buenas relaciones, ¿no es cierto? Qué lindo es ver cuando tenemos hermandad con nuestra congregación, ¿no es cierto? Y está tan bonito. Hay una relación hermosa entre Pablo, ¿no es cierto?, y los filipenses también con Pablo. Y eso más o menos lo que también se basa la carta filipense, de un amor genuino, de una unidad. El versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Para el apóstol era un deleite interceder por sus hermanos en la fe. Mire qué lindo, hermano. Me encontré, fue lo primero que fui viendo esta escritura, hermano, y me gozaba mientras la veía, porque que dice en el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Entonces para el apóstol era un deleite, se gozaba interceder por sus hermanos en la fe. Era la forma que el apóstol usaba para demostrar su gratitud. En nuestro caso hacemos regalos. Cuando usted, hermano, usted recibe algo lindo, algo que ustedes le hicieron, ¿no es cierto?, una forma de que nosotros tenemos para agradecer es con regalos. Regalos varios. ¿Para qué? Para demostrar nuestra gratitud. O mandar un mensaje, también un mensaje que está de moda, tanto moda de las redes sociales, el WhatsApp, ¿no es cierto?, el Facebook, nos manda un mensaje también lindo, una cartita, llamamos por teléfono, nos decimos bonitas palabras, si tenemos un poco más de dinero hacemos una comida, un montón de formas de demostrar nuestra gratitud. Así lo hacemos nosotros. Ejemplo, el hermano, voy a poner un nombre, porque una vez dije el hermano Pancracio, y justo había un hermano Pancracio, así que para no ofender a nadie, voy a buscar un nombre. El hermano Nahum, el hermano Nahum, va a poner, ¿algún Nahum presente? No, claro, ningún Nahum presente. Por ejemplo, el hermano Nahum me prestó su corbata cuando me tocaba predicar, porque yo no la tenía que predicar corbata, porque era dentro de la exigencia de la congregación, había que tener con corbata, y el hermano Nahum me prestó una corbata. Así que el próximo domingo, cuando esté el culto, yo le voy a llevar una tortita al hermano. No es malo, bueno, ¿cierto? Pero Pablo no lo veía de esa forma. Pablo decía que la mayor forma de demostrar su gratitud era poniendo al hermano en oración, intercediendo por él, pidiéndole al Señor, ¿no es cierto? Así lo veía Pablo. No, si usted quiere llegar con una tortita, hermano, un pastorito, no hay problema, ¿eh? Amén. Pero aquí Pablo nos enseña que la mejor forma de expresar la gratitud es la oración. Todos necesitamos oración, porque nos sostiene en todo momento. Amén. O sea, Pablo decía, por nosotros a veces pensamos bien y pensamos en algo material, y a veces nos esforzamos en entregar un buen regalo, ¿no es cierto? Pero Pablo decía, no, yo el hermano, aunque si está mal o está bien, yo oro por él igual.
y hablo con el Señor y le pido a Dios por él, porque es mi forma de agradecerle, ¿cierto? Lo que hizo por mí es una forma de agradecimiento, y yo lo hago, y lo hago con deleite, lo hago con gozo. El lindo hermano, orar por el hermano con gozo, no ponerse una carga. El hermano está enfermo, el hermano tiene este problema, ya, voy a doblar mi rodilla, y Señor, nuevamente estoy de rodillas por culpa de mi hermano, y estoy orando por él, y mire lo que no, él tenía gozo, él se deleitaba haciendo esto. Amén. ¿Cómo estamos nosotros orando por nuestros hermanos? Hermano Daniel, esto del estudio también tiene un poquito de a veces de palabras, también a veces quedamos pensando, y eso es bueno, ¿no es cierto? Gloria a Dios. ¿Por qué rogaba por los creyentes? Una pregunta. ¿Por qué Pablo oraba o rogaba por los creyentes? En el versículo 5 encontramos una respuesta, dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Porque los unía el Evangelio, al igual que nosotros. Pablo oraba por ellos porque tenían algo en común, y que era el Evangelio. Igualmente nosotros, mire, nosotros tenemos, todos los que estamos acá, tenemos total, por ejemplo, de trabajo, un empleo totalmente distinto. Y a lo mejor por nuestro trabajo no lo hemos conocido. Tampoco nos une un equipo de fútbol, tampoco nos une, ¿no es cierto?, algo social o algo político. No, lo que le une a nosotros, que a veces podemos ser tan diferentes, que a veces, a lo mejor, nunca lo hubiésemos hablado, ni mandado un mensaje, ni conocido, ¿no es cierto? Lo que le une a nosotros es el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la unión que tiene. Entonces, por eso Pablo sentía un gran apego también por ellos, porque decía: yo oro por ellos porque ellos finalmente están haciendo lo mismo que hago yo. Están sufriendo lo mismo que sufro yo. Si es cierto, yo, Pablo, estoy dentro de una prisión, ¿no es cierto? Pero ellos también necesitan la oración. Era el pensamiento o la perspectiva, como decía nuestro hermano, ¿no es cierto, Daniel? La perspectiva que tenía Pablo en cuanto a sus hermanos filipenses. Versículo 5 nuevamente destacamos, nos dice: desde el primer día estos creyentes ayudaron a Pablo con entusiasmo para evangelizar en Filipos, desde que la iglesia comenzó en ese lugar. Y ahí podemos ver después, si usted lo tiene anotado, Hechos 16, 12 al 40, no lo vamos a leer porque es largo, pero más o menos un resumen de lo que yo estuve hablando al principio cuando di la introducción, ¿ya?, de algunos acontecimientos que pasaron. En el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo da a entender que si bien los filipenses eran muy buenos, eran amorosos, eran querendones, eran amadores, ¿no es cierto?, eran sinceros, y todo eso sinónimo bueno que podemos entregarle a los filipenses, aún les faltaba llegar a la perfección, y que ésta se cumpliría en la salvación. Amén. Nosotros podemos tener un crecimiento espiritual, podemos ser buenos en el Señor, ¿no es cierto?, podemos ser buenos hermanos, buenos siervos de Dios, ¿no es cierto?, pero la perfección no la vamos a encontrar aquí en la tierra. Amén. La iglesia perfecta no la encontramos tampoco aquí en la tierra. Entonces esa perfección la vamos a encontrar nosotros cuando estemos ahí con el Señor Jesús en las nubes, con nuestros cuerpos transformados, ¿no es cierto?, glorificados. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. En versículo 7 nos dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En simples palabras, para poder entender, yo tenía la otra versión, vamos a ver la versión PDT del versículo 7 de Primera de Filipenses. Voy a buscar la PDT, que la explica mejor que la Reina Valera. Versículo 7 dice: y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo.
Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. Pablo dice, ustedes siempre me han apoyado, han estado conmigo. En todo tiempo han sido mi apoyo, por lo que esa gracia que me salvó a mí, también los salvará a ustedes. Somos copartícipes de la gracia. Aquí no hay un mayor. Somos todos iguales ante Dios. Todos somos necesitados. Lo que significa el versículo 7. Qué lindo, hermano, apoyar, ¿no es cierto? Y sentirse apoyado. Fue tanto, es tan lindo, hermano, que esto tocó el corazón de Pablo. Y también motivó a los filipenses. O sea, había una relación de cariño, una relación de amor, pero ya que hemos estudiado a Pablo, conocemos a Pablo. ¿Se acuerdan? Conocíamos que Pablo era un loquillo. Era un loquillo Pablo, que de repente salía con sus cosas y claro, Pablo, si bien es cierto, entrega una carta, ¿no es cierto?, de agradecimiento, de amor, de cariño, ¿no es cierto? Pero también Pablo entre medio después le va colocando algunas cositas también de enseñanza, porque Filipenses no era perfecto, igualmente tenía sus problemas, sus dificultades y sobre todo lo que venían al futuro, y Pablo entre medio de esta carta también pone un poco de precaución que viene un peligro más adelante, y esto también lo vamos a seguir viendo después. Versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Se fijó esa palabra? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable viene de entraña. Entonces, hoy en día es más común y poético decir te amo con todo mi corazón, ¿no es cierto? Eso se usa. Aquellos que somos más viejitos y que escribimos cartas de amor, ¿no es cierto? A mi esposa, obviamente, que está aquí conmigo. Ustedes usamos la palabra corazón. Te amo con todo mi corazón, extraño con todo mi corazón, y nunca pusimos palabras como esto de la entraña. ¿Se imaginan? Te amo con toda mi entraña. Es como extraño. El significado literal de la palabra tiene que ver con los órganos internos, aquella parte del cuerpo que reacciona a emociones intensas. Usted cuando está nervioso, cuando tiene que hacer algo, a usted no le empieza a doler el corazón. ¿Qué le duele? Le duele la guatita, le duele el estómago, ¿no es cierto? Se siente ahí en su guatita como que andan mariposa, como que anda algo, usted está nervioso, entonces ahí siente las emociones más intensas. Luego convertirse en expresión griega más vigorosa para expresar amor compasivo, un amor que involucra al cuerpo entero. ¿Y qué hacer con este amor? Todos tenemos a alguien el cual queremos mucho y le amamos entrañablemente. ¿Y cómo demostramos eso? Versículo 9. Y esto pido en oración. O sea, ¿cómo demostramos este amor entrañable que amamos, esta persona que amamos tanto, que le amamos entrañablemente? ¿Cómo demostramos eso? Con oración. Con oración. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer acá? Un ejercicio. Revisar nuestras últimas oraciones. ¿Dónde van enfocadas? Aquí Pablo nos enseña que nuestro amor entrañable, nuestro agradecimiento por aquel amor entrañable que nosotros podamos sentir, ¿no es cierto?, debemos nosotros demostrarlo con oración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, por qué hemos orado? Hemos orado por un trabajo, hemos orado por cosas vanas, en nuestra oración ha estado nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros hijos. Amén. Esto es lo que nos enseña el apóstol. ¿Hemos orado por nuestros hermanos en Cristo? ¿O estamos orando por cosas vanas?
¿qué es lo que verdaderamente amamos en nuestro corazón o nuestras entrañas? Esta oración por los filipenses es como rara si la vemos superficialmente, ya que para los corintios pudo haber sido, pero para los filipenses que ya amaban a Pablo, ¿por qué? Porque Pablo dice en el versículo 9, dice en el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entero y entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9. Y esto pido oración, o sea, Pablo está pidiendo una oración aquí. Y esto pido una oración, que vuestro amor abunde aún más. Entonces, decirle a los corintios, sí, estaba bien, porque los corintios no lo amaban mucho, no lo querían mucho, no lo respetaban mucho, entonces orar para que los corintios lo amaran más, estaba bien. Pero orar porque los filipenses lo amaran más, siendo que los filipenses ya lo amaban, ¿cierto? Y ya había un amor entre sí, pero Pablo pedía aún más. ¿Por qué Pablo seguía pidiendo que los filipenses amaran aún más? Porque el amor no tiene tope. ¿Amén? Los filipenses amaban a Pablo, Pablo amaba a los filipenses, pero Pablo aún oraba que los filipenses aún lo amaran más, ¿no es cierto? Porque el amor no tiene un tope. Es como cuando uno está de novio y dice, ¿cuánto me amas? 100, 1000, 1.000.000, ¿no es cierto? Y uno empieza a tirar cifras, tirar el número. No tiene un tope el amor. Todos necesitamos un poco más de amor y todos necesitamos amar un poquito más. Y eso viene ¿de quién? Del Señor. Amén. Por eso usted cuando quiere, usted ama, yo sé que la hermana ama a su esposo, pero usted no se levanta un día diciendo, ya, hoy día, a ver, a mi esposo lo voy a amar más hoy día. No es así. Sino que si usted quiere amar más a su esposa, usted quiere amar más a su esposo, usted quiere amar más a sus hijos, usted lo que tiene que hacer es doblar sus rodillas y pedirle a Dios, ¿no es cierto? Y decirle, Señor, yo quiero amar más a mi esposa. Señor, dame más amor hacia mis hijos, Señor. Yo lo amo, yo los quiero, yo no soy nada sin ellos. Pero, Señor, yo quiero aún más, ¿no es cierto? Aún amarlos más. Amén. Bendito el nombre del Señor. No nos podemos esforzar en amar, pero eso Pablo se lo pide en oración al Señor. Pues nosotros no vale nuestro esfuerzo de amar más, sino que esto también viene del Señor. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y aquí Pablo no nos habla de un amor pasional. Amén. Repito, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí Pablo no nos habla de un amor pasional, sino de un amor bíblico. Porque el amor bíblico, hermano, contiene conocimiento y entendimiento. Con el amor pasional uno suele perder la cabeza. ¿Ha escuchado? ¿Ha visto usted personas que con el amor, ese amor pasional, el hombre ama a una mujer, ¿no es cierto?, y pierde la cabeza? A veces dice que es un amor y deja a su esposa, deja a sus hijos, deja a su casa. O la mamá le dice a la niña, no, este hombre no te conviene, pero la niña tiene un amor pasional y pierde la cabeza, ¿no es cierto? Y se va con él y después tiene que vivir el yugo desigual. No se refiere a este amor pasional, sino que se refiere a un amor bíblico, que es un amor con conocimiento y entendimiento. Pablo nos habla aquí de un amor inteligente, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, como dice el versículo 10. Con ese amor se puede buscar las prioridades correctas y así, ¿qué vamos a conseguir? Ser aprobados, como dice el versículo. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese es el tipo de amor que aquí Pablo está hablando, el amor bíblico. Amén. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo está pidiendo por ellos en oración, por medio de la oración, para que crezcan más y más en la obra que el Señor está haciendo en ellos. Todos, hermanos, necesitamos oración. Pastores, maestros, diáconos, líderes, creyentes, discípulos, incluso los simpatizantes.
con mayor razón los simpatizantes. Amén. Necesitan oración. Hasta aquí ha sido la introducción de esta carta, en donde Pablo les dice: yo con ustedes no tengo conflicto, sino amor, y pido en oración que puedan tener más y más amor. Esa es como la oración que hace Pablo, ¿no es cierto?, como una primera parte, después del saludo, ¿no es cierto?, esta oración que Pablo hace por los creyentes de Filipenses, que hay ahí un amor sincero, un amor con conocimiento, un amor con entendimiento. Qué distinto, ¿no es cierto?, y qué distinto sería el mundo si el amor fuese así, ¿no es cierto?, que todos tuvieran este tipo de amor, un amor con entendimiento, entendiendo a quién me tengo que entregar, entendiendo, comprendiendo sabiamente, ¿no es cierto?, a quién yo puedo entregar mi corazón, a quién yo puedo entregar mi vida, ¿no es cierto?, con quién yo quiero formar una familia. Qué lindo ese amor bíblico, no un amor arrebatado de decir, o un amor carnal, un amor físico, ¿no es cierto?, que hace perder la cabeza. Que Dios les bendiga. Vamos a ver ahora la tercera parte, porque la primera parte yo le puse como la salutación, que era el saludo, ¿no es cierto?, la segunda parte, oración de Pablo a los creyentes. Y la tercera parte de la Biblia, que usted tiene ahí en su mano, que está viendo, dice: para mí el vivir es Cristo, que viene siendo la tercera parte, ¿no es cierto?, de este estudio, donde es Filipenses del capítulo 1, del versículo 12 al 18, donde lleva por título: estar firmes en medio de circunstancias difíciles. Qué difícil, ¿no es cierto?, mantenerse firme ante las circunstancias difíciles. Y aquí Pablo nos da cátedra, ¿no es cierto?, de cómo poder estar firme en medio de circunstancias difíciles. El versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido. Ahí podemos ver en Hechos 21-28, ahí adelante algunas cosas que le ha sucedido a Pablo, pero yo aquí la tengo resumida. Pablo es sacado y golpeado en el templo, ya lo dijimos, en Jerusalén, ¿no es cierto?, porque lo acusaron de él, incluso él llevó una ofrenda a Jerusalén, llevó una ofrenda, ¿se acuerdan que hizo una ofrenda con los corintios, habló con los corintios, y llevó una ofrenda a Jerusalén, y fue sacado, ¿no es cierto?, y fue golpeado, y fue por los guardias que lo rescatan ahí para que no lo lincharan. Después tuvo 2 años esperando juicio, pide ser enjuiciado por César, camino a Roma, el barco se hunde, hay un naufragio, los serpientes lo ven como un dios, porque Pablo había sanado a un hombre, entonces pensaron que Pablo hacía milagros y que era un dios. Ora por un hombre enfermo y sana y se corre la voz. Tiempo después llega a Roma y dice: todo lo que me ha pasado ha redundado para el progreso del Evangelio. Mire, todas las cosas malas que me pasaron, no importa, porque finalmente todo eso redundó, ¿no es cierto?, para el Evangelio, para la obra del Evangelio, para la propagación del mensaje. El encarcelamiento de Pablo no fue un obstáculo suficiente para impedir la propagación del mensaje de salvación. A veces a nosotros también nos pasan cosas difíciles, enfermedades, etcétera. Hay personas también que han caído incluso en la cárcel siendo inocentes. Entonces uno ahí también tiene que entender, ¿no es cierto?, los propósitos del Señor. ¿Por qué, Señor, yo estoy en el hospital? ¿Por qué, si estoy siendo inocente, estoy en la cárcel? Y a veces nos quejamos, nos da depresión, lloramos, nos sentimos mal y todo, y no entendemos que hay un propósito detrás de eso. Pablo lo entendía muy bien. Y decía que a pesar de las cosas que estuvieron pasando, él podía, ¿no es cierto?, seguir propagando el Evangelio, el mensaje de salvación. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Las personas que lo rodeaban, los guardias,
reconocían que Pablo no era un delincuente, sino que se había convertido en prisionero a causa de la predicación de Jesucristo y el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso, ¿no es cierto?, en una casa, ahí en un lugar, pero ese lugar era un pretorio, un lugar donde había guardia. Y los guardias seguramente, los guardias iban, estaban con Pablo, lo cuidaban, después los guardias iban circulando a otro sector, se encontraban entre ellos y decían, oye, el que está ahí es Pablo, pero no es delincuente. Y se empezaba a correr la voz. ¿Y por qué está preso entonces si no es delincuente? No, por la causa del Evangelio. Y ahí se empezaba a correr la voz entre los mismos guardias. En el versículo 14 también nos dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis visiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, en el versículo 13 decíamos que los guardias ya hablaban de Cristo. Y en este versículo 14, los hermanos toman ánimo de ver a Pablo preso en circunstancias difíciles y aún así, predicando. O sea, si él lo puede hacer, decían los hermanos allá de los filipenses, decían, si Pablo lo puede hacer estando preso, y justamente estando preso en el calabozo, ahí en ese lugar, él predicaba a Cristo, si él aún así lo podía hacer, ¿cuánto más nosotros, que estamos en libertad? Amén. O sea, Pablo, ¿no es cierto?, de cierta forma, animaba, motivaba a los hermanos que están de filipenses que estaban fuera. Y es bueno cuando tenemos gente que motiva, ¿no es cierto? No gente de doblado ánimo, no gente negativa, sino gente positiva, gente que motiva al resto. Y es importante, sobre todo nosotros hermanos que estamos ahí en la iglesia, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho lo mismo, que cuando llega una persona nuevita, ¿a qué nos observa? A nosotros, ¿no es cierto? No sé, a nosotros, cómo nosotros, y está en nosotros el poder motivarlo a ellos, a que sigan adelante, a que no se suelten del Señor, a que sigan, ¿no es cierto?, estudiando, que sigan escudriñando, que sigan buscando, ¿no es cierto?, del Señor. Bendito sea su nombre. Pablo era un ejemplo para ellos. Versículo 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo y me gozaré aún. Es como extraña esta parte, la verdad, porque dice, algunos predican a Cristo por amor. Y está bien, ¿no es cierto? Nosotros predicamos a Cristo por amor, porque tenemos ese amor que hemos recibido, también queremos entregarlo a los demás, ¿no es cierto? Y tenemos una necesidad de hacerlo en forma distinta. Hay algunos que tienen más facilidad para hacerlo de una forma, otros predican de otra forma, ¿no es cierto? Pero al fin y al cabo nosotros queremos entregar el mensaje por amor. Pero dice, otros predican a Cristo queriendo hacer contienda. Y yo puse ejemplo para acordarme. Es como que nosotros estamos en el culto, ¿no es cierto?, y de repente escuchamos otro hermano predicando en el pasaje. Entonces, los otros hermanos que van de otra iglesia, de otra congregación, van a predicar justo y se van a predicar al lado del puente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los otros hermanos están predicando, pero con una contienda, diciendo, se cortó la luz ahora. No me veo, no importa, se cortó la luz, debe ser por incendio. Sí. Por contienda. Hermano, ejemplo que está... Dígame. Pero puede ver lo que escribí. Sí, es como un edificio al lado. Sí. Pero puede ver las letras, ¿no? Sí. Ah, ya. No, lo voy a contar el día de para escribir, no voy a contarlo. Así como decía el título de ahora. No hay que buscarlo. Decía, estar firme en medio de situaciones difíciles. Mire cómo se cumple. Y el otro día estaban predicando de que teníamos que luz, ¿se acuerdan que teníamos que alumbrar? Empezamos bien este año,
Pero bueno, vamos a seguir el ejemplo de Pablo. Si el hermano Jorge puede seguir entregando este mensaje, si el hermano Jorge puede seguir entregando este estudio con un incendio al lado, con corte de luz, ¿cuánto más nosotros que después vamos a estar con luz y todo en la casa, no? Bueno, algo parecido a lo que hacía Pablo. Lo seguía el hermano. Bien. ¿Dónde quedé? Apocalipsis, ¿cierto? Es del ejemplo. Estaba diciendo el ejemplo. Sí, el ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos en el culto y vemos, ¿no es cierto?, que llega una iglesia y empieza a predicar al lado del puente, porque mejor el pastor de esa iglesia dice: yo veo que no predican ellos, no veo que ni cantan, así que vamos a ir por contienda y vamos a ponerlo allá. Y vamos a predicar y vamos a poner un punto de predica justo en el puente. Esa persona, esa iglesia no lo hizo por amor, lo hizo por contienda. Y nosotros que estamos adentro vamos a mirar así y vamos a decir: no, pues, y vamos a ver la pluma también, y vamos a agarrar el arco y la flecha. ¿Ah? ¿Y se imaginan una tremenda pelea ahí? No, y Pablo decía: mire, si predican por amor, qué lindo, bien. Pero si predican por contienda, igual me gozo. Si no importa si sea por amor o sea por contienda, lo que importa es que prediquen a Cristo, que Cristo sea predicado. Amén. Cuando yo lo escuché, lo encontré y dije yo, claro, pero empezando analizando, claro, era el pensamiento de Pablo. Si Pablo dice, versículo 15, 16, 17, 18, ¿no es cierto? Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, lo anuncian igual, pero no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y con eso me gozo. Gloria a Dios. Amén. Por pretexto o por verdad, Cristo anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Pablo no le importaba la forma que predicara a Cristo, a él le importaba que Cristo fuera predicado. O sea, si nosotros estamos en el culto y una iglesia está predicando afuera, y una iglesia predicando en la cancha, y una iglesia predicando en el pasado, lo estacionamos, gloria a Dios. Porque finalmente da lo mismo por lo que, por qué lo están haciendo. Lo importante es que está predicando a Cristo, ¿no es cierto? Está entregando el Evangelio. Eso es lo que Pablo quería decir. Pablo decía: me gozo mientras prediquen el Evangelio verdadero. Está bien. Finalmente, ¿quién juzgará? Será Dios. O sea, la intención que yo vaya a predicar, la va a juzgar a Dios finalmente. Amén. Lo que me interesa es que a Él lo están predicando. A Cristo. Gloria a Dios. Ahora, versículo 19 en adelante dice: el vivir en Cristo. Versículo 19: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Suministración significa abundancia, dar con abundancia. En este versículo Pablo tiene una convicción por la oración y la suministración abundante del Espíritu de Cristo. O sea, Pablo decía: saldré libre. Pablo estaba convencido que iba a salir libre. Ahora, ¿cuál es el problema? Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, Pablo tenía la certeza, la seguridad que iba a salir de ahí, de la prisión, que iba a ser libre. Pero sabía si iba a salir libre vivo, que César iba a decir, salga, o voy a salir muerto. Pablo sabía que iba a ser liberado. ¿Cómo? Existían dos opciones: se presenta ante César y el César lo absuelve. 2. Se presenta ante César y este lo condena y sale pero muerto. Pero dice: yo salgo pero muerto, pero no importa, voy al Señor. Ahí está la esperanza de él. Pablo quiere vivir de tal manera o morir de tal manera de no avergonzar a Cristo ni al Evangelio. Si vivo en mi vida, Cristo debe ser magnificado. Y si muero,
Cristo en mi muerte debe ser magnificado, o sea, engrandecido. Y el versículo 21, un versículo muy conocido por todos, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un versículo muy conocido. Si el vivir para mí es mi trabajo, si el vivir para mí son mis afanes, incluso mi esposa o mis hijos, si esto para mí es el vivir, el morir no es ganancia, es una pérdida. ¿Por qué estamos viviendo nosotros? ¿A dónde están nuestros afanes? ¿En qué estamos malgastando nuestro tiempo? La única manera de tener ganancia al morir es vivir en Cristo. Amén. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En el versículo 22, no sé qué escoger, dice Pablo. Si vivo, para mí es bueno, es beneficioso, es útil para la obra del Evangelio. Y si muero, es ganancia, porque voy con Cristo. Entonces, ahí el apóstol no sabía, decía, ¿qué me conviene más? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué escojo? Si tuviera que escoger entre los dos, no sabía cuál escoger. Veámoslo desde la perspectiva de Pablo, cuando dice el morir es ganancia. La muerte lo libraría de sus cargas terrenales, para que se pudiera enfocar por completo en glorificar a Dios. Y cuando dice para mí vivir es Cristo, para Pablo la vida se resume en Jesucristo. Y Cristo era su razón de ser. Me manda Green, si puede leer Filipenses capítulo 3, del 7 al 10, por favor. Filipenses capítulo 3, del 7 al 10. Amén. Pero, dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita. Está dispuesto a dejarlo todo por el Señor, ¿no es cierto? Y ahí está su vida. Para mí vivir es Cristo. Para Pablo la vida se resume en Jesucristo. Y Cristo era su razón de ser. ¿Cuál es su razón de ser, mi hermano? ¿Cuál es mi razón de ser? Amén. Cristo Jesús. Amén. Amén. Es para que quedemos pensando hoy día. Versículo 23. Dice... Se me corrió el 23. Ahí está. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, él decía, ¿cuál escojo? Pero ella tenía determinado lo que él quería, lo que él prefería. Él prefería partir con Cristo. Amén. Prefería morir y irse con Cristo, lo cual sería mucho mejor. Pero de cierta forma él también entendía que era como algo egoísta, o era un pensamiento egoísta. Pablo no es que quiera morir. O sea, él no es que él decía, no, yo prefiero morirme, yo quiero morirme. Si bien es cierto, tenía todo en contra, ¿no es cierto? Porque estaba encarcelado, todo lo que le había pasado, o sea, tenía razones para haber dicho, es como cuando una persona está en depresión. Una persona está en depresión, lo que quiere es morirse. Porque el enemigo ahí le habla en su cabeza, ¿no es cierto? En su cabeza le muestra la cuerda, le muestra el precipicio, le muestra, ¿no es cierto? Y le habla en su cabeza, el que tiene depresión. El que tiene depresión se quiere morir. Pablo no es que Pablo se quería morir, porque Pablo, aún así, estando en la cárcel como estaba, con todas las luchas y dificultades, estaba gozoso. Amén. Entonces tampoco están con un sentimiento de ya no puedo más, me quiero morir, Señor llévame. No estaba con ese ánimo. No estaba con ese ánimo. Estaba contento y gozoso porque decía, bueno, si me tiene que pasar esto me va a pasar, pero me va a pasar a favor del Evangelio. Y
es cierto?, o dejar un mal ejemplo, o dejar en vergüenza al Evangelio. De sufrir, de llorar, de no querer seguir, de decir hasta aquí no más llego yo, Señor es mucho para mí, ¿no es cierto? No. Pablo como que lo disfrutaba. ¿Por qué lo disfrutaba Pablo? Porque finalmente sabía que el resultado era ganancia. Amén. No importa lo que le pasaba a él como persona, porque él sabía que finalmente, siendo apaleado, siendo golpeado, siendo encarcelado, siendo como fuera, él sabía que finalmente había una ganancia. Mi hermano, mi hermana, usted también tiene al final del camino una ganancia. Amén. Yo también tengo una ganancia. Amén. Muchas cosas no van a pasar en el camino. Enfermedades, dificultades, tristeza, gozo, cosas buenas también. Pero finalmente vamos a tener también, ¿no es cierto?, una ganancia. Así que cobre ánimo, tome fuerza en el Señor. Amén. Versículo 23 también dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo sabía que si se moría tendría una comunión completa, consciente, íntima y sin obstáculos alguno con el Señor. Eso sabía Pablo. ¿Qué hubiese elegido Pablo? El morir, porque sabía que si él moría, tendría eso, ¿no es cierto? Tendría una comunión completa, consciente, íntima y sin obstáculos alguno con el Señor. Pero versículo 24, Pablo quería una cosa, prefería morirse. No que quisiera morirse, sino que dentro de la posibilidad que puede tener, él prefería morir. Versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Más necesario en causa de vosotros. O sea, Pablo resignó su deseo personal de estar con su Señor por la necesidad de la edificación de la iglesia. Entonces Pablo dijo, está bien, si yo ahora muero, ¿no es cierto?, estoy liberado, me voy con mi Señor, le puedo adorar, puedo estar ahí con Él, al lado de Él, ¿no es cierto?, ya no va a haber obstáculos, ya no va a haber nadie que se interponga, ¿no es cierto?, va a estar todo bien. Pero él pensó y dijo que Pablo resignó su deseo personal de estar con su Señor por la necesidad de edificación de la iglesia. Versículo 25-26, ya estamos terminando, dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para nuestro provecho y gozo de la fe. Y versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo dice, yo sé que ahora no me voy a morir. Ahora, porque Pablo realmente sabía que un día se iba a morir, ¿no es cierto? Sabía que finalmente un día se iba a morir. Pero Pablo dice, yo sé que ahora, en este momento, en esta cárcel aquí, no me voy a morir. Más bien saldré vivo. Pero saldré con un objetivo, dice Pablo. Voy a ayudar al progreso de su fe y al gozo de la fe. Amén. Yo voy a salir, pero voy a salir con un objetivo. Hermanos, nosotros estamos acá con un objetivo. Estamos participando en esta reunión, en este estudio, con un objetivo. Vamos al templo con un objetivo. O sea, el Hijo de Dios siempre tiene un objetivo por delante, ¿no es cierto? Y ese objetivo es predicar el Evangelio, como nos demanda la Escritura, ¿no es cierto? Y llevar la gloria al Señor también, ¿no es cierto? Es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Versículo 27. Dice, digno del Evangelio. En general, ¿qué significa digno del Evangelio? El versículo 27, déjame leer. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Digno del Evangelio, ¿qué significa esto? En general, digno del Evangelio en general, de hecho para las otras cartas paulinas, para las otras iglesias, ¿no es cierto?, en general, los creyentes deben tener integridad y vivir de manera consecuente con lo que creen, enseñan y predican. Eso es digno del Evangelio.
tener una vida de consecuencia, ¿no es cierto? Ser consecuente con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros enseñamos y con lo que nosotros predicamos. Y eso nos hace ser dignos del Evangelio. Eso en general. Filipenses es una iglesia casi perfecta. Y si bien esta es una carta de agradecimiento, Pablo no esconde un peligro que se acercaba, que era la división. Filipenses 4, versículo 2, mi hermanita. Filipenses 4, 2. Claro, porque era una iglesia que tenía todas las cosas buenas, ¿no es cierto? Era una iglesia que Pablo amaba, que amaban a Pablo, que eran colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Veían los ejemplos de Pablo y todo. Pero no era una iglesia perfecta, por lo tanto, iban a venir cosas al futuro con algunas contiendas, y ahí lo hace saber, ¿no es cierto?, el apóstol. Mi hermana. Amén. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Amén. Ya había un sentir distinto. Ya había una polémica, una división. Se estaba armando una división ahí. Entonces Pablo empieza a atacar, ¿no es cierto?, desde ya aquella división. Con un mismo espíritu, unánimes, dice el versículo 27. Pablo introduce así el tema de la unidad, su llamado a la unidad genuina de corazón y mente. O sea, Pablo ya está viendo que, si bien es cierto, esta iglesia era una iglesia, ¿no es cierto?, bien, estaba muy bien, pero también estaba viendo que al futuro iban a venir algunas controversias, algunas divisiones, y no es bueno que la iglesia esté dividida. ¿Amén? El creyente recibe ataques, el cual uno lo enfrenta como soldado y se mantiene de pie en su puesto. A la de un equipo que combate en unidad para la victoria en contra de un enemigo común. O sea, uno como cristiano, ¿no es cierto?, a veces viene el ataque y uno como un buen soldado, ¿no es cierto?, se mantiene en pie. Y a veces lucha con eso. Pero también llega un momento que hay que unirse como iglesia y a formar un equipo, ¿no es cierto? Si antes eran unos soldados, ahora forman un batallón y forman un equipo. Y este equipo combate en unidad. ¿Para qué? Para la victoria en contra de un enemigo común. Versículo 28 nos dice: y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Antes vimos quienes predicaban el evangelio por amor, otros por contienda y otros por envidia. Y por ello Pablo da gloria a Dios. Pero también están los que se oponen, que es indicio de perdición. O sea, una cosa, decía Pablo, está bien, hay unos que predican con un norte equivocado quizás, pero predican a Cristo y predican la verdad. Así que, cual sea su norte, o como ellos lo hagan, Dios lo juzgará. Lo importante es que ellos están predicando a Cristo y la gente se está convirtiendo. A lo mejor lo están predicando, ¿no es cierto?, con un amor, a lo mejor en contienda, con envidia, pero finalmente lo está predicando él, y mucha gente se está convirtiendo. Bien, gloria a Dios por eso. Pero está el problema, que están los que se oponen, y eso, lo que se opone al Evangelio directamente, y eso es indicio de perdición. Por lo que debemos orar por ellos, predicarle a ellos, para que al igual que nosotros, ciertamente sea indicio de salvación. Nosotros somos indicios de salvación, pero aquellos que se oponen al Evangelio son indicios de perdición, y nosotros no debemos juzgarles, sino que debemos nosotros predicarles, ¿no es cierto?, para que después ellos también tengan la condición de ser indicios de salvación. Versículo 29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aparece claramente la gracia. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no por mérito propio. No es un mérito propio. Y no solo se nos da el privilegio de creer en Cristo, sino también se nos da el privilegio de padecer por Cristo. Cada uno en forma distinta, según el peso que podamos cargar. ¿No es cierto? También nosotros creemos en Cristo, pero es por gracia.
Amén. no es por un mérito propio, ¿no es cierto? Y también debemos padecer por Cristo, ¿no es cierto? A veces nos levanta la familia, a veces algunos pierden su trabajo, a veces el vecino también le hace la vida imposible, a veces pasa esto otro, pero no somos todos iguales, algunos padecemos de forma distinta, según lo que nosotros podemos soportar. Algunos hermanos soportan mucho más, ¿no es cierto? Pueden soportar mucho más y otros mucho menos, entonces el Señor tampoco le pone mayor carga a la que puedan llevar. Versículo 30, y terminamos con el versículo 30, dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo estaba en la cárcel, y los filipenses en Filipos, una ciudad difícil. ¿Y por qué estaban allí? Para padecer por Cristo. Y todo esto es para el avance del Evangelio. Pablo estaba en la cárcel, Pablo había sufrido todo lo que había sufrido, hermano, por avance del Evangelio. Y los que estaban en Filipos, una ciudad difícil, y estaban ahí también, ¿para qué? Para avance del Evangelio, y nosotros también estamos para avance del Evangelio. Y el Señor les bendiga. Esa es la carta de Filipenses, mi hermano. Todo lo que hizo Pablo, lo que está pasando con Pablo cómo se mantenía firme, es un ejemplo para nosotros también en momentos difíciles. Aquí no hay excusa. Aquí no hay excusa, siempre debemos nosotros siempre, pese a la dificultad que pueda venir, ¿no es cierto?, tomarnos de mayor manera con el Señor, orar por el hermano que esté pasando por una situación, ser agradecido con el hermano, agradecido con la hermana, y de qué forma demostrarlo, por medio de la oración, orar por ellos. Amén. Pero orar, como decía la palabra del día, con gozo, deleitándonos en el Señor, orando, ¿cierto? Y es distinto, hermoso, hermano, esta palabra, esta carta, no es tan dura como las otras cartas que habíamos visto antes, esas cartas que Pablo decía: ustedes que han cambiado el Evangelio, y lo retaba a Pablo, ¿se acuerdan? Y Pablo salía y se defendía, y Pablo se presentaba como yo, apóstol de Jesucristo, a los Corintios, a los Gálatas, ¿no es cierto? Y ponía su título encima. Con los filipenses no se presenta como un siervo, como un esclavo de Jesucristo, porque con los filipenses él no necesitaba mostrar sus pergaminos, no necesitaba mostrar su puesto, ¿no es cierto? El Señor, no. ¿Por qué? Porque le escribe una carta finalmente a hermanos, a amigos que él había conocido, que habían estado con él en todo momento.